Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más fascinantes de la biología moderna, la increíble y, la verdad, muy compleja relación entre el cáncer y nuestro sistema inmunitario. Y les adelanto algo, no es una simple batalla, es más bien como una danza evolutiva. Y todo arranca con una pregunta que parece una paradoja, una que nos ha tenido pensando por décadas. A ver, si tenemos un ejército de células defensoras patrullando nuestro cuerpo todo el tiempo, ¿cómo es posible que un tumor logre nacer, crecer y salirse con la suya? Esta es la pregunta central que vamos a responder hoy. Para hacerlo, vamos a seguir este camino. Primero, veremos la idea clásica, la que llamamos la guardia incompleta. Después, nos meteremos en el nuevo modelo, el baile de la inmunoedición, que se desarrolla en 3 actos. Y al final, vamos a conectar todo esto con la inmunoterapia y lo que se viene a futuro. Muy bien, empecemos por el principio. Nuestra primera parada es la idea que dominó el pensamiento científico por casi 50 años, la inmunovigilancia. El concepto, que surgió por allá en los años 50, era súper intuitivo, casi de sentido común. Nos imaginábamos a nuestro sistema inmune como un centinela perfecto, siempre alerta, que encontraba y eliminaba cualquier célula mala antes de que diera problemas. O sea, una barrera protectora infalible. Pero claro, aquí es donde la teoría empieza a hacer agua. Si esa vigilancia fuera tan perfecta, el cáncer simplemente no debería existir en personas sanas. El modelo era demasiado simple, ¿no? Describía una pelea estática que no cuadraba con la realidad. Tumores que crecían y avanzaban en gente con un sistema inmune que funcionaba perfectamente. Faltaba una pieza clave en este rompecabezas. Y esa pieza que faltaba llegó con un cambio de mentalidad total. Dejamos atrás la idea de una guardia estática para entrar en el concepto de la inmunoedición, un proceso mucho más dinámico y francamente mucho más interesante. Y aquí está la gran revelación. La inmunoedición nos dice que el sistema inmune no es solo un guardián. Sí, claro que protege y elimina células, pero al mismo tiempo, toda esa presión que ejerce sobre el tumor lo obliga a adaptarse, a evolucionar. Es como si lo esculpiera, seleccionando sin querer a las células cancerosas más listas, las que mejor se saben esconder. Tiene un doble papel. Es el héroe, pero sin darse cuenta, también es el entrenador del villano. Fíjense cómo esta tabla resume perfecto el cambio de visión. Pasamos de un rol puramente protector a uno dual, de una lucha que no cambia a un proceso dinámico que ocurre en 3 fases. Y lo más importante de todo, la inmunoedición por fin nos da una explicación lógica de por qué los tumores logran progresar, y la clave está en esa fase que llamamos escape. Y este proceso dinámico, esta danza, se puede entender mucho mejor si la vemos como una obra de teatro en 3 actos. Una historia que puede durar años, incluso décadas, desarrollándose en silencio dentro de nuestro cuerpo. El primer acto es la eliminación, el ataque inicial. El segundo es el equilibrio, una tregua muy tensa y larga. Y el tercer acto es el escape, cuando el tumor finalmente se libera. Vamos a ver cada acto en detalle. Acto 1. Eliminación. Esto es, básicamente, la inmunovigilancia en acción. Las primeras células raras son detectadas. De inmediato, nuestras fuerzas de respuesta rápida, las células Natural Killer, y las fuerzas especiales, los linfocitos T, lanzan un ataque con todo. En la mayoría de los casos, esta ofensiva funciona y el cáncer es eliminado antes de que empiece. Pero si algunas células tumorales logran sobrevivir, entramos en el acto 2, equilibrio. Y esta es la fase más larga y misteriosa. El sistema inmune logra mantener a raya al tumor, como si estuviera dormido, a veces por años. Pero no es una paz real, es más bien un campo de entrenamiento darwiniano. El sistema inmune va eliminando a las células cancerosas más obvias y sin querer va favoreciendo a las que mutan y aprenden a ser más sigilosas. Y eso nos lleva al acto 3, el escape. La tregua se acaba. El tumor, que ha sido editado y fortalecido por años de presión, finalmente emerge. Para este punto ya ha desarrollado un montón de tácticas. Se vuelve invisible para los linfocitos T, aprende a apagar las alarmas del sistema inmune e incluso convence a otras células para que le construyan un escudo protector. Ahora sí, el cáncer es visible clínicamente y está listo para crecer. Ahora, entender esta obra en 3 actos no es solo un ejercicio académico, para nada. Es la clave que ha abierto la puerta a la revolución de la inmunoterapia, uno de los avances más grandes en la historia de la lucha contra el cáncer.
El objetivo de la inmunoterapia moderna es justamente ese, desarmar las estrategias de escape del tumor. Medicamentos como los inhibidores de puntos de control, o ICIs, no atacan al cáncer directamente. Lo que hacen es quitarle el freno al sistema inmunitario. Básicamente, reactivan a nuestros linfocitos T para que puedan volver a reconocer y atacar a esas células tumorales que habían aprendido a esconderse. Pero, a ver, ¿por qué no funciona en todos los casos? Bueno, el modelo de inmunoedición también nos da la respuesta. La resistencia puede ser innata, o sea, que el tumor nunca fue visible para el sistema inmune. Es lo que se llama un tumor frío. No hay defensas que reactivar. O la resistencia puede ser adquirida, donde la terapia funciona un tiempo, pero el tumor, bajo esta nueva presión, vuelve a evolucionar y encuentra otra ruta de escape. Es un nuevo ciclo de inmunoedición, pero en cámara rápida. Y aquí vemos algunas de las tácticas maestras del tumor. Para volverse invisible, simplemente deja de mostrar las moléculas MHCI que los linfocitos usan para identificarlo. Para apagar la respuesta inmune, expresa en su superficie una señal de alto, la molécula PDL1, y para protegerse, remodela todo su entorno, llenándolo de células que apagan la actividad inmune. La inmunoterapia busca revertir cada una de estas jugadas. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo podemos saber qué estrategia está usando un tumor en particular? Bueno, aquí es donde entran los biomarcadores. Son como herramientas que nos permiten espiar esta batalla y tener una idea de cómo va la interacción entre el tumor y el sistema inmune. Y este cuadro lo resume bastante bien. Medir la expresión de PDL1 nos dice si el tumor está usando activamente ese freno inmune. La carga mutacional, o TMB, nos da una idea de cuántos blancos diferentes puede ver el sistema inmune. La infiltración de linfocitos nos muestra si nuestro ejército de defensas ya está en el campo de batalla. Y la contextura inmune nos dice qué tan bien organizada y funcional está esa respuesta. Justamente estos biomarcadores como el TMB y la contextura inmune son cada vez más importantes. Nos dan pistas para predecir si un tumor está caliente y listo para ser atacado o si está frío y necesita otro tipo de estrategias para despertarlo. Y eso nos lleva directamente al futuro. Armados con todo este conocimiento, la ciencia no solo está mejorando las terapias que ya tenemos, sino que está diseñando estrategias completamente nuevas. La idea ya no es solo reactivar el sistema, sino manipular activamente el proceso de inmunoedición. Se busca calentar esos tumores fríos con vacunas o radioterapia para hacerlos más visibles. Se están diseñando terapias combinadas que atacan varias rutas de escape al mismo tiempo. E incluso se están desarrollando fármacos que destruyen el microambiente protector del tumor. Estamos entrando de lleno en la era de la medicina de precisión inmunogenómica. Al final, la lección de la inmunoedición es muy profunda. Nos enseña que la inmunidad no es buena ni mala, sino que es el motor de selección que moldea el destino del cáncer. Entender esta danza oculta es, y seguirá siendo, nuestra mejor arma para poder, algún día, cambiarle el ritmo a la batalla. Muchas gracias por habernos acompañado.